Buenas tardes, alumnos. En este video vamos a seguir con el tema de ecuaciones, ¿sí? Y vamos a ver los últimos dos puntos que nos quedaban, básicamente, ¿sí? Este corresponde al 4b, lo voy a hacer, así lo tienen de ejemplo, y después voy a resolver uno de los problemas del punto 5. Me parece que voy a hacer el más difícil, que es el D, el último, ¿sí? Con respecto a esto, ¿cómo resolvemos acá, no? Porque vemos que en ambos lados de la igualdad hay un solo término, ¿no? Está todo esto por un lado y por otro todo esto. ¿Cómo empezamos a hacer acá? ¿Qué tenemos que pasar primero? Pasamos ese menos 2 que está restando para allá sumando. Juntamos las x estas de arriba. ¿Qué debemos hacer acá? Tenemos que tener en cuenta una cosa. No podemos pasar nada de lo que está acá arriba para el otro lado, porque lo que nos impide hacer eso son estas expresiones que están dividiendo a todo lo de arriba. Entonces, primero lo que yo tendría que hacer es pasar estas expresiones que están acá para el otro lado, es decir, deshacerme de ellas, ¿no? Así no están dividiendo a todo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fácil. Todo este 4x menos 1 está haciendo ¿qué cosa? Dividiendo a todo lo de arriba. ¿Cómo pasa para el otro lado? Multiplicando. Y lo mismo con toda la expresión de acá. Está dividiendo a todo lo de arriba y pasa multiplicando. Uno lo que se tiene que acordar en este caso es de esta propiedad, ¿no? En donde nos dice que dos fracciones equivalentes, ¿sí? Justamente dos fracciones son equivalentes y se cumple que, en este caso, 4 por 1 es lo mismo que 2 por 2, es decir, multiplicamos cruzados. Y esa multiplicación cruzada tiene que darme lo mismo. De esa forma se mantiene la igualdad. De esa forma me doy cuenta si son fracciones equivalentes. Recordamos un poco esta palabra de equivalencia, ¿no? Significa que básicamente son lo mismo, ¿sí? Representan lo mismo. Acá justamente aplicamos esa propiedad y lo resolvemos de la misma forma. Nos quedaría 2x menos 2 por 2x más 2. Y ahora para el otro lado sería x menos 1 por 4x menos 1. ¿Está bien esto? ¿O hay algo que me faltó escribir? Y efectivamente hay algo que me faltó escribir, porque así como está totalmente mal. Muy mal. Hay algo que falta ahí. ¿Y qué es lo que falta? Me fijo. Toda esta expresión pasa a multiplicar a todo lo que está acá arriba. Y lo mismo con este 2x más 2. Pasa a multiplicar a todo el numerador. Y yo les pregunto acá, ¿todo esto está multiplicando a toda esa expresión? No. Si yo esto lo veo así como está escrito, esta multiplicación, los únicos números que está afectando es a este 2 y a este 2x, no a todo. Entonces acá es en donde hay que poner los paréntesis. Extremo cuidado con eso. Ahí está. Con esos paréntesis ahora sí indico que toda esta expresión está multiplicando a toda la otra, ¿sí? Bien, sigo trabajando. Acá tendremos que ponernos a distribuir y a trabajar. Pero me doy cuenta de algo, que este producto entre dos binomios corresponde a una diferencia de cuadrados. Me fijo que los binomios son prácticamente los mismos, nada más que uno está restando y el otro sumando. Corresponde a una diferencia de cuadrados, en donde el primero me quedaba al cuadrado, si el que está siempre positivo al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, el que está en uno negativo y en el otro positivo. Acá sí no me queda más remedio que distribuir. Ojo, acá también podríamos distribuir, ¿sí? Si no quieren aplicar la diferencia de cuadrados, lo pueden hacer. Entonces acá sería x por 4x, me queda 4x al cuadrado. Recordemos, dos letras iguales que se están multiplicando, ¿qué sucedía con sus exponentes? Se sumaban, ¿sí? Bien, x por menos 1, menos x. Menos 1 por 4x, menos 4x. Y menos por menos, más 1 por 1, 1. Bien, empiezo a trabajar, ¿no? A resolver. 2x al cuadrado, este 2 se podía distribuir, ¿sí? A ambos números.
2 al cuadrado es 4 y me queda x al cuadrado menos 2 al cuadrado 4. 4x al cuadrado, y acá me doy cuenta que este x y este 4x los puedo restar, los puedo juntar, ¿no? Menos x menos 4x menos 5x más 1. Perfecto, ¿no? Bien. Ahora, voy a juntar todas las x de un lado y lo que no tiene x del otro. Entonces, a este 1 lo dejo así, como está, y este 4 que está negativo lo paso positivo. Y ahora, este 4x al cuadrado queda igual. Este 4x al cuadrado está positivo, pasa negativo. Y este 5x está negativo, pasa positivo. 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado, dos cosas iguales que se están restando, me da como resultado 0, ¿no? Me queda nada. Y acá tenemos que tener en cuenta algo, recordar que podemos juntar los términos semejantes, ¿no? Lo podemos sumar o restar. Y darnos cuenta de que este 5x no es semejante a estos términos de acá. Ojo con eso. Fíjense cómo es la parte literal, la parte de la letra. Es verdad, es una x, pero una está elevado al cuadrado y la otra a la 1. Entonces yo no puedo juntarlos porque no son lo mismo, no tienen la misma parte literal. Entonces, 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado, esto me queda en nada, 0. Básicamente lo que sucede es que se cancelan, ¿no? Se van, desaparecen. Me queda 5x igual a 1 más 4, 5. Y por último, este 5 está multiplicando a la x y pasa dividiendo. Y 5 dividido 5, 1. Perfecto, y encontré el valor de x. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en el punto A y C. En el C es un poco más complicado porque tienen números decimales, pero se resuelve de la misma forma, exactamente de la misma forma. Lo único que tienen que tener en cuenta es que al momento de hacer esto, antes tienen que pasar a fracción esos números decimales, ¿sí? Que son, en este caso, periódicos. Ahora vamos a ir al punto 5D. Bien, en el 5D lo voy a empezar a leer y nos vamos a ir deteniendo en cada palabrita que yo vea que, bueno, tal vez ustedes no recuerdan qué significa eso, ¿sí? Empiezo. En un trapecio isósceles, y ya me detengo ahí, ¿no? ¿Qué significa trapecio? ¿Qué significa isósceles? Bien, vamos por partes. El trapecio es una figura geométrica que pertenece a la familia de los cuadriláteros, ¿sí? ¿Qué eran los cuadriláteros? Bueno, eran aquellas figuras que tenían 4 lados, ¿sí? Si yo les pido ejemplos, ustedes seguramente me dicen el más común, ¿no? El cuadrado, por ejemplo. El rectángulo, ¿sí? El rombo, el romboide. En este caso, el cuadrado, el rectángulo y el rombo pertenecen a... Dentro de la familia de los cuadriláteros hay categorías, ¿sí? El cuadrado, el rectángulo, el rombo pertenecen a la categoría de los paralelogramos. Son aquellas figuras de 4 lados que tienen 2 pares de lados paralelos. Y es verdad, ¿no? Este es paralelo con este y este es paralelo con este. Acá lo mismo. Tiene 2 pares de lados paralelos. En el caso de los trapecios, son aquellos cuadriláteros que tienen solamente un par de lados paralelos. Y cuando a uno se les enseña eso, por lo general, se lo relaciona como una especie de lingote de oro. De esta forma, tal vez ahí lo recuerdan, ¿no? En donde solo un par de sus lados es paralelo. Son estos dos. Ya estos no lo son, porque si yo los extiendo infinitamente, veo que en un momento se chocan. Entonces no son paralelos ni ahí. Bien, pero ¿qué significa un trapecio isósceles? Bueno, esta palabra isósceles lo que nos quiere decir es que 2 de sus lados son iguales. Por lo general, esos 2 van a ser estos de acá, ¿sí? Los que no son paralelos. Porque si los lados paralelos fuesen iguales, y ya no estaríamos en presencia de un trapecio. Estaríamos más bien en presencia de un rectángulo, cuadrado, ¿sí? No pueden ser las bases, sino estos 2 lados de acá. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar a dibujar mi trapecio. Trapecio isósceles. Tenemos una base que va a ser la mayor, que es esta de acá, y una base que va a ser la menor. Y 2 de sus lados que son
iguales. Voy a tratar de hacerlo más a medida, ¿sí? No hace falta que lo hagan, yo lo estoy dibujando para que nos lo imaginemos y vayamos anotando los datos que me dice el problema. Perfecto. Bien, me dice que es un trapecio isósceles, eso quiere decir que estos lados son iguales, miden lo mismo, ¿no? Esta es la base mayor y esta es la base menor. Bien, a ver, este vamos a llamarlo lado 1, lado 2 si quieren, es lo mismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que miden lo mismo, ¿sí? Bien, sigo leyendo. La base mayor, es decir, esta de acá, mide 6 centímetros más que los 7 cuartos de cada lado igual. A ver, sigo leyendo. Ahora me detengo a explicar eso. Y la base menor mide la mitad de la base mayor. Calculen la medida de los lados del trapecio sabiendo que su perímetro es 46 centímetros. Un dato bastante importante. Me dice que el perímetro es igual a 46 centímetros. Y ahora vamos a charlar de lo que es el perímetro. Pero primero vamos acá. Me dice que la base mayor mide 6 centímetros más que los 7 cuartos de cada lado. ¿Sí? De cada lado igual. ¿Qué quiere decir esto? Yo en todo lo que leí, en ningún momento les di los datos de estos lados, ¿sí? No sabemos cuánto miden. Entonces, nuestro objetivo es averiguar cuántos miden todos los lados. Yo no sé cuánto mide este, por eso lo voy a llamar con la letra X. Pero como estos dos lados miden lo mismo, la letra asignada a este lado de acá también va a ser la X, porque son lo mismo, miden exactamente lo mismo. Bien, ahora ¿qué me dice? Me dice que la base mayor va a medir 6 centímetros más que los 7 cuartos de este lado. Entonces, supongamos que este lado mide, un ejemplo, ¿sí? Supónganse que ese lado mide 50 centímetros. ¿Cómo hago yo para sacar los 7 cuartos de estos 50 centímetros? Fácil, hago 50 por 7 cuartos. ¿Sí? Esto también lo trabajamos nosotros. 7 cuartos de 50, fácil, multiplicamos 7 cuartos por 50 y me da 175 sobre 2. Eso representa los 7 cuartos de 50. Pero, ¿yo tengo el valor de la medida? No, no lo tengo. Pero, para averiguarlo, si yo lo quiero expresar de alguna forma, sería de esta forma, ¿no? 7 cuartos de X. 7 cuartos de lo que sea que mida esa parte. Y justamente la base mayor me dice que va a medir 6 centímetros más que los 7 cuartos de este lado. 6 centímetros más los 7 cuartos de X. Todo esto va a corresponder a la base mayor. ¿Sí? Vuelvo a repetir, me dice que la base mide 6 centímetros más que los 7 cuartos de este lado, de los lados iguales. Para yo averiguar cuánto mide los 7 cuartos de esto de acá, hago justamente 7 cuartos por X. El mismo ejemplo que expliqué acá. El inconveniente y lo que confunde en este caso es que no tenemos el valor de los lados. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Plantearnos una ecuación y resolverlo. Y ahora me dice que la base menor mide la mitad que la base mayor. Entonces, yo me lo anoto un costado acá porque me estoy quedando sin espacio. Base menor mide la mitad de la base mayor. Bien, entonces, la base mayor es 6 más 7 cuartos de X. Cuando yo averiguo el valor de X voy a averiguar la base mayor. Mientras tanto me dice que la menor es la mitad. ¿Y cómo representamos nosotros la mitad de algo? Yo cuando les digo que corten una pizza a la mitad, ¿qué hacen ustedes? La parten al medio, la dividen en dos partes iguales, justamente eso representa la mitad. Entonces tengo que, a esta expresión, dividirla por 2. ¿Sí? Si uno lo quiere expresar de otra forma, lo podemos ver de la siguiente.
dividido 2. ¿Qué pasaba en una división de fracciones? Recordemos, el que estaba dividiendo se invertía y se transformaba en una multiplicación. El que está abajo pasa arriba, que en este caso es un 1, y el que está arriba abajo. Y listo, esto representa la base menor. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y de qué me sirve todos estos datos que estoy sacando? Fácil, me dice que el perímetro es 46 centímetros y es un dato muy importante, porque tengo que recordar que el perímetro es la suma de todos los lados. Si yo sumo todos los lados, el problema me está diciendo que eso te tendría que dar 46. Es decir, hago x más la base menor, que lo tengo acá, es 1/2 por 6 más 7/4 de x, más otra x, más, puse otro más ahí, más esta x, más la base mayor. Todo eso es igual a 46, porque me lo está diciendo el mismo problema. Y acá se nos arma una ecuación, ¿sí? Es bastante difícil plantearse la ecuación, yo lo sé, es por eso que lo hicimos entre todos, ¿sí? Lo expliqué paso a paso cómo hacerlo, ¿sí? Y acá, bueno, hay que empezar a resolver, ¿no? Lo que podría realizar acá es una distributiva, 1/2 por 6, 1 por 6, 6, 6 dividido 2, 3, más 1 por 7, 7, 2 por 4, 8, 7 octavos de x, más x, más 6, más 7/4 de x, igual a 46. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a juntar las x, es decir, sumarlas, restarlas. En este caso es todo suma, ¿no? Voy a sumar todo eso. Y también estos numeritos que están acá sueltos, ¿no? 6 más 3 me da 9, positivo. Listo, ese fue fácil. Ahora las x. Tengo 1 más 7 octavos más 1 de x más 7/4. Todo esto me da 37 octavos de x. Bien, dejo sola la x, la empiezo a despejar como si fuese una ecuación. Porque bueno, es una ecuación, ¿no? 46, este 9 que está positivo pasa negativo. 46 menos 9 me da 35. Perdón, 37. Ya me estoy equivocando. Ahí está, perdón. 37. Y ahora sí, todo este 37 octavos está multiplicando la x, pasa dividiendo. Y ahora 37 dividido 37 octavos me da como resultado 8. ¿Qué quiere decir esto? Porque todavía no terminamos el problema. Averiguamos el valor de x, perfecto. El problema me dice calcule la medida de los lados del trapecio. Entonces yo tengo que averiguar todos los lados. Si me dice que la x es 8, significa que este lado, los lados iguales, medían 8. Que la base mayor mide ¿cuánto? Tendría que reemplazar el 8 acá. Es decir, 6 más 7/4 por 8. Así averiguo cuánto mide la base mayor. Sería 6 más 7/4 por 8, que es 20. Esto mide 20 centímetros. Y a ver cuánto mide la base menor, tendría que reemplazar el 8 acá. 7/4 por 8 por 1/2. Igual, recordemos que es la mitad de 20, ¿no? Porque es eso lo que me decía, era la mitad. Técnicamente, este cálculo me tendría que dar 10. Lo voy a poner en la calculadora para que vean que da eso, ¿no? Fíjense. 10, perfecto. Eso significa que la base menor mide 10 centímetros. Y ahí calculé todos los lados de ese trapecio, ¿sí? Como lo hice, nos planteamos una ecuación en base a los datos que me iba planteando el problema, ¿sí? Yo sé que es difícil, pero hay que empezar a acostumbrarse a este tipo de problemas. No tanto con lo geométrico, eso cuesta un poco más tal vez, pero los anteriores, es decir, el punto 5a, b, c,
Eso sí, me gustaría que traten de hacerlo ustedes solos, que se planteen la ecuación y puedan resolverlo, ¿sí? Acá me parece que lo más importante es que lo sepan plantear. Así que bueno, cualquier duda que tengan, me consultan.